Viendo la pequeña princesa del sol capítulo 2. El nuevo comienzo. Todos esperaban con impaciencia el comienzo de la proyección, pero antes de que pudieran ver el futuro, el director interrumpió para decir algo importante. Director. Bueno, antes de que empieces a ver este futuro, hay algo que debes saber. Rem, en este futuro, ha despertado, pero ha perdido la memoria. Y Subaru logró forjar un acuerdo de paz duradero entre Boyachia y Lugnica. La revelación causó conmoción inmediata en todos, especialmente en Reinhard, Julius y Félix, quienes, habiendo estado ya en Boyachia, sabían que el acuerdo del emperador Vincent con Boyachia distaba mucho de reflejar una paz verdadera. Él seguía la doctrina del más fuerte, la misma que todos los boyachianos acataban, lo cual claramente no indicaba un deseo genuino de armonía entre los reinos. Pristilla, al oír esta información, se puso el abanico delante de la boca y pensó, con una expresión de desconcierto. Pristilla, pensativamente. ¿Quién hubiera pensado que mi tonto hermano firmaría un tratado de paz con este reino, gracias a ese plebeyo? Ella observó a Subaru, quien sostenía en brazos a la misteriosa niña llamada Elena. Elena miraba a todos a su alrededor con hostilidad, pero su expresión se suavizaba solo cuando miraba a Subaru, con evidente afecto. Rem, por otro lado, parecía feliz de saber que había despertado del coma provocado por la autoridad de la gula. Aunque había perdido la memoria, finalmente podía estar al lado de su héroe. Ram, su hermana, también se alegró del despertar de Rem, pero Elena, al ver la felicidad en el rostro de Rem, sintió una creciente repulsión. Pensó con resentimiento y odio. Elena, pensativamente. No mereces ser feliz después de lo que le hiciste a mi padre. Jamás entenderé por qué te quería, ni a ese medio demonio. Después de todo lo que le hicieron, mereces convertirte en alimento para Rigel. Sus pensamientos estaban llenos de resentimiento, pero antes de que pudiera pensar más, el director reanudó su discurso en un tono tranquilo. Director. Bueno, eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Vamos a... Fue interrumpido por Anastasia, quien, con un tono curioso, habló. Anastasia. Señor director, lamento interrumpir, pero ¿cuánto tiempo transcurrirá en ese futuro? El director, visiblemente irritado por la interrupción, respondió secamente. Director. Serán 3 años después de la selección real. La respuesta sorprendió a todos, y la curiosidad se apoderó de todos, especialmente de Julius, que no pudo ocultar su esperanza. Julio. ¿Ganó mi señora? Pensó él, lleno de optimismo, pero Pristilla, con su tono arrogante, respondió sin dudarlo. Pristilla. No digas tonterías. El astuto zorro al que sirves no me parece un rival digno como una diosa como yo. Sin duda, yo gané la selección. El tono despectivo de Pristilla irritó a todos, pero especialmente a Lieschult, quienes estaban preocupados por las posibles represalias que pudiera sufrir. Garfiel, por su parte, expresó su indignación y comenzó a hablar. Garfiel. Ahora, tú, perra. Antes de que pudiera terminar, el director, con voz autoritaria e irritada, lo interrumpió. Director, irritado. Cállense todos. Todos se estremecieron ante el tono severo del director. Continuó con firmeza. Director. No diré nada más. Lo descubrirán todo al verlo. Ahora, dejen de hablar y siéntense a mirar. Todos obedecieron a regañadientes. Elena, sin embargo, observaba todo con desdén, pero no dijo nada. Simplemente se acurrucó más en los brazos de Subaru. Pronto, la pantalla frente a ellos se iluminó y aparecieron las palabras un nuevo comienzo, despertando una oleada de curiosidad en todos. Sin embargo, nadie se atrevió a preguntar nada. El título desapareció rápidamente y las imágenes comenzaron a aparecer, marcando el inicio oficial de la proyección. En pantalla la visualización comenzó con Subaru Natsuki, el caballero de Emilia, asesino de la ballena blanca y héroe de Pristella y Boyachia. Sin embargo, se encontraba en un estado lamentable. Sentado en un bar destartalado, Subaru bebía en silencio, ahogándose en pensamientos sombríos y alcohol. ¿El motivo de su melancolía? Sencillo. Su vida no había resultado como esperaba. Emilia se había convertido en reina de Lugnica, tal como siempre había soñado, pero en lugar de corresponder a sus sentimientos, terminó enamorándose de Julius Juculius, el antiguo caballero de la fallecida candidata al trono, Anastasia Osin. Por otro lado, Rem nunca recuperó la memoria. Sin los recuerdos de su pasado con Subaru, comenzó a tratarlo con frialdad y distanciamiento. Finalmente, conoció a un joven campesino con quien terminó casándose. Sus amigos también habían seguido adelante.
Otto tenía una relación con Frederica, mientras que Garfield y Mimi se habían convertido en una pareja enérgica e inseparable. Mientras todos a su alrededor construían nuevas vidas, Subaru se sentía estancado en el tiempo, solo a los 21 años, sin un rumbo claro. Suspiró profundamente y dio otro sorbo a su bebida amarga, cuando sintió un toque en el hombro. Fuera de la pantalla, la conmoción y la incredulidad llenaron la sala. El silencio era absoluto, pues nadie podía creer la información que aparecía en la pantalla. Fue Garfield quien rompió el silencio, expresando lo que todos pensaban. Garfield. ¿Qué demonios? Esas palabras resumían a la perfección los sentimientos de todos. Emilia y Julius se habían casado y ahora gobernaban el reino, mientras que Rem se había casado con una campesina cualquiera. Anastasia había muerto. Era mucho que asimilar. La sorpresa se vio interrumpida cuando Garfield se puso de pie y se dirigió airadamente a Julius, agarrando su uniforme de caballero. Garfield, quiero saber por qué le robaste la princesa al capitán. Caballero de mierda. Julio, incrédulo ante la información, intentó defenderse. Julius, espera. Yo no veo a Emilia Sama de esa manera. Lo juro, estoy tan confundido como todos los demás aquí. Pronto, todos miraron a Reynard y Crusch, quienes poseían las protecciones divinas que los convertían en detectores de mentiras vivientes. Crusch, con mirada firme, habló. Crusch, no está mintiendo, se lo aseguro. No lleva la mentira en la sangre. Garfield, aliviado al oír esto, soltó a Julius, pero siguió mirándolo con hostilidad. En ese momento, Emilia, que estaba en estado de shock al igual que Rem, habló con voz temblorosa y desolada. Emilia, eso no puede ser cierto, ¿cómo pude hacerle esto a mi caballero, que lo hizo todo por mí? ¿Cómo pude elegir a alguien que no fuera él? Ella preguntó, visiblemente perturbada por la revelación. Rem, con una expresión de horror y confusión evidentes, habló en tono irritado. Rem, eso es mentira. No puede ser el futuro. Jamás le haría eso a mí. Elena, la misteriosa niña que estaba con Subaru, la interrumpió repentinamente. Elena, sí, lo harías, criada asesina. Rem fulminó con la mirada a Elena, quien le devolvió la mirada. Justo cuando Rem parecía a punto de insultar a la chica, Priscilla intervino con su tono arrogante. Priscilla. Bueno, era de esperar de una medio demonio y una criada asesina. Cuando el plebeyo dejó de serte útil, lo abandonaste como a un perro callejero. Emilia, irritada por el comentario de Priscilla, se levantó de su asiento y habló con vehemencia. Emilia, jamás le haría eso a mi caballero. Priscilla, con su habitual tono arrogante, replicó. Priscilla, ¿en serio? La pantalla parece mostrar lo contrario. La tensión en la sala aumentó, hasta que Anastasia interrumpió la conversación con un tono serio. Anastasia, antes de que os matéis, olvidamos algo importante. El hecho de que yo morí en este futuro. Estas palabras hicieron que todos se detuvieran un instante. La tensión en el ambiente era casi palpable. Comprendieron que uno de los candidatos a la realeza había muerto en ese futuro, lo que causó gran preocupación en Ricardo, Mimi, Tibey y Julius, miembros del bando de Anastasia. Ricardo, con un tono inusualmente serio, interrogó al director. Ricardo, ¿cómo murió Ana en este futuro? El director, con un tono igualmente serio, respondió. Director, no puedo hablar. Ricardo, frustrado e irritado, guardó silencio. Entonces Anastasia se acercó y habló, intentando aligerar el ambiente. Anastasia, no te preocupes, el futuro se puede cambiar. Lo que más me intriga es cómo Mimi terminó saliendo con el pequeño tigre y cómo el comerciante y la criada se convirtieron en pareja. Cuando ella dijo esto, Garfield, Mimi, Otto y Frederica se sonrojaron intensamente al darse cuenta de que estaban en relaciones amorosas en ese futuro, algo que no habían notado debido a la avalancha de información impactante. Mientras todos reflexionaban sobre esto, Heinkel notó un detalle que había pasado desapercibido. Subaru estaba bebiendo, solo y triste, en el mismo estado en que Heinkel se encontraba tras la muerte de su esposa Rowana a causa de una enfermedad. Heinkel, pensativo. Está en el mismo estado en el que estoy yo ahora mismo, bebiendo solo, perdido en sus propios pensamientos, Heinkel pensó con amargura. En ese momento, el director intervino con tono impaciente. Director. Miren, ¿podrían dejar de discutir y prestar atención a la pantalla, por favor? A pesar de las palabras groseras del director, todos, a regañadientes, volvieron a centrar su atención en la pantalla. En pantalla, ¿qué estado tan patético tienes, plebeyo? La inconfundible voz arrogante hizo que Subaru se girara.
Para su sorpresa, Priscilla Barrielle, la antigua candidata al trono, estaba de pie frente a él. La baronesa, siempre imponente, parecía fuera de lugar en este bar de mala muerte. ¿Qué haces aquí?, preguntó Subaru, con la voz quebrada por el cansancio. Priscilla arqueó una ceja, manteniendo su habitual aire de superioridad. Sencillo. Las interminables celebraciones de la coronación de esa medio demonio, quiero decir, la nueva reina, me repugnaban. Preferí buscar un ambiente más tolerable. Y para mi sorpresa, encontré al heroico caballero de la reina ahogándose en bebida. Qué escena tan lamentable para un plebeyo que una vez fue aclamado como un salvador. Normalmente, Subaru habría reaccionado al insulto contra Emilia, pero ni siquiera pestañeó. Simplemente suspiró amargamente. Digamos que mi historia con Emilia y Rem terminó de una manera que no esperaba. Todos siguieron adelante, excepto yo. Dio otro sorbo a su bebida, evitando su mirada. Para su sorpresa, Priscilla no lo insultó. En cambio, su voz era extrañamente suave, casi comprensiva. Parece que el mundo ha sido cruel con nosotros, los plebeyos. ¿Por qué no olvidamos esta miseria por una noche? Sí, creo que nos lo merecemos. Y así, esa noche, Subaru y Priscilla bebieron juntos hasta el amanecer. En pantalla el silencio inundó la habitación. Nadie podía asimilar lo que acababan de ver. Priscilla Barrielle, la arrogante baronesa, consolando a Subaru. Era casi inconcebible. Priscilla, ajena a la tensión, rompió el silencio con su típico tono arrogante. Priscilla. Al menos, incluso en un futuro tan lamentable, el plebeyo y yo logramos entendernos. Admito que me sorprende haber perdido contra ese medio demonio y ese bando incompetente que abandonó a su caballero en cuanto dejó de ser útil. Las palabras de la baronesa impactaron al bando de Emilia como un puñetazo. La tensión aumentó aún más cuando, inesperadamente, Petra se puso de pie junto a Frederica y habló con una mezcla de tristeza y firmeza. Petra, tiene razón. Todos se volvieron, atónitos. Frederica miró al joven aprendiz con preocupación. Frederica. Petra-chan, ¿sabes lo que estás diciendo? Pero Petra no dudó. Petra. Frederica, no podemos fingir. Lo que pasó en ese futuro, fue imperdonable. Abandonamos a Subaru-san cuando más nos necesitaba. Antes de que pudiera continuar, Beatriz estalló de furia. Beatrice, no digas tonterías. Supongo que Betty jamás abandonaría a su empleador. La acusación flotaba en el aire. Aún no se habían dado detalles sobre la posición de Beatrice en ese futuro, si había abandonado a Subaru o no, y el silencio de los demás no hacía sino aumentar las dudas. Elena, la misteriosa muchacha, se burló y dijo fríamente. Elena, probablemente lo abandonaste como todos esos idiotas. Beatriz se dio la vuelta, furiosa. Beatriz, cuida tu boca, tú. Pero antes de que pudiera terminar, un grito resonó en la habitación. Al, ¿qué coño es esto? Todos volvieron la vista inmediatamente hacia la pantalla, con la sorpresa reflejada en sus rostros. Lo que vieron a continuación superó toda lógica y expectativa. En pantalla Subaru se despertó con un fuerte dolor de cabeza, como si le estuvieran golpeando el cráneo con martillos. La resaca era brutal, lo que le dificultaba recordar lo que había sucedido la noche anterior. Parpadeó varias veces, intentando orientarse, pero entonces se percató de algo alarmante. Estaba completamente desnudo. Antes de que pudiera asimilarlo, una voz familiar y perezosa resonó a sus espaldas. Anoche bebí demasiado con ese plebeyo, aún así, fue divertido, murmuró Priscilla Barrielle, con la voz arrastrada como si todavía estuviera luchando contra los efectos del alcohol. Subaru se giró lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Priscilla yacía a su lado, igualmente desnuda. Su cabello rojizo estaba despeinado y sus ojos escarlata lo miraban con una vergüenza evidente. Por primera vez, la altiva baronesa parecía genuinamente vulnerable. El silencio que se instaló entre ellos era sofocante. Ambos se sonrojaron intensamente y desviaron la mirada al mismo tiempo. Subaru tragó saliva con dificultad y miró a su alrededor. Su ropa, al igual que la de Priscilla, estaba esparcida por el suelo, un claro reflejo de lo sucedido. Sin intercambiar palabra, ambos comenzaron a vestirse con movimientos rígidos e incómodos, como si no supieran dónde esconder sus rostros. Tras unos minutos de absoluto silencio, Priscilla se cruzó de brazos y le dirigió una mirada penetrante. Jamás hablaremos de esto. Jamás, ¿entiendes, plebeyo? Subaru, aún aturdido y perdido, asintió rápidamente. Sí, fue solo un impulso. La culpa es de la bebida. Nada más, dijo, incapaz de mirarla a los ojos.
Priscilla resopló, alisándose el vestido con dignidad forzada. Exacto. Un momento de debilidad. Olvídalo. Se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación sin mirar atrás. Subaru, aún aturdido, suspiró y se fue en la otra dirección, tratando de convencerse a sí mismo de que nunca había sucedido. 4 meses después, fuera de la pantalla el silencio era absoluto. Todos se quedaron boquiabiertos, en estado de shock. Ni siquiera se oía su respiración. Subaru Natsuki se había acostado con Priscilla Barielle, la mujer más arrogante y despiadada del reino, y había sobrevivido para contarlo. La conmoción duró hasta que Al, incapaz de contenerse, gritó con entusiasmo. Dios mío, este hermano es una leyenda. Todos volvieron la mirada con incredulidad hacia el caballero manco, que vitoreaba como un niño en una fiesta. Priscilla, roja como un tomate, alternaba entre una expresión de ira y vergüenza tan intensa que parecía a punto de estallar. Para sorpresa de todos, también parecía extrañamente emocionada. Schultz, el pequeño mayordomo, estaba pálido, en estado de shock. Heinkel parecía indeciso sobre si estaba viendo cosas por estar borracho o no. Mientras tanto, Elena observaba la escena con una expresión de puro trauma. Pensando para sí misma. Elena, pensativa, así fue como fui concebido, papá me mintió cuando dijo que me trajo la cigüeña. Rigel, el osito de peluche al que abrazaba, parecía expresar, de una manera casi simbólica, lástima por su pequeña dueña por haber descubierto tan pronto lo de los pájaros y las abejas. Antes de que nadie pudiera comentar nada, Beatrice, roja de rabia, arremetió verbalmente contra Al. ¿Cómo puedes alegrarte de que mi jefe se haya dejado seducir por esa ramera? Gruñó indignada. Felt, cruzando los brazos, asintió con severidad. Priscilla se volvió lentamente hacia Beatriz, y su mirada, fría como el hielo, cortó el aire. Cuida tu lengua, alma despreciable. No me compares con una prostituta barata, respondió ella con un tono frío. Beatriz fulminó con la mirada a Priscilla, a punto de estallar. Rem y Emilia, ya recuperadas del shock, miraron fijamente a Priscilla. Rem, con tono irritado, fue la primera en hablar. ¿Cómo te atreves a seducir a mi héroe para que se acueste contigo? Priscilla, viendo una oportunidad perfecta para humillarlos a ambos, sonrió con picardía y respondió en tono burlón. ¿Celosa, doncella? Quizás te resulte difícil aceptar que soy capaz de satisfacerlo de maneras que tú y el medio demonio jamás podríais, ni siquiera en 1000 años. La provocación fue como echar leña al fuego. Rem y Emilia temblaban de furia, pero antes de que pudieran replicar, Ram, siempre práctico, intervino con un tono severo. Emilia-sama, discutir con esta mujer es inútil. Y, sinceramente, no me sorprende. Barusu, con su naturaleza sucia y pervertida, era capaz de algo así. Ignoremos esta provocación y volvamos a disfrutar de este ridículo espectáculo. Emilia y Rem apretaron los puños con rabia, pero siguieron el consejo de Ram, no sin antes lanzar miradas de puro odio a Priscilla, quien, por supuesto, respondió con una sonrisa arrogante y burlona. Todos volvieron entonces la mirada, aún reticentes y tensos, hacia la pantalla. En pantalla Subaru fue convocado inesperadamente a la mansión de Priscilla Barielle. El mensajero, Al, su caballero y bufón de la corte, quien lo guió por los lujosos pasillos hasta las habitaciones de la baronesa. Mientras caminaba, Subaru sentía cómo la ansiedad le oprimía el pecho. ¿Qué quería Priscilla de él después de todo este tiempo? ¿Acaso aún guardaba rencor por el incidente con la bebida? Al llegar a la puerta de la habitación, Al se detuvo y, antes de marcharse, le dirigió una mirada que mezclaba lástima y sarcasmo. Buena suerte, hermano, dijo, dándole una palmada en la espalda. Lo que la princesa quiera, espero que salgas con vida. Sin darle tiempo a Subaru a protestar, Al desapareció por el pasillo, dejándolo solo y aún más nervioso. Tras respirar hondo, Subaru llamó a la puerta y entró. Dentro de la habitación, Priscilla estaba sentada en un lujoso sofá. Sus ojos escarlata lo miraban con irritación e impaciencia. Por fin has aparecido, plebeyo, dijo con desdén. Subaru se acercó con cautela. ¿Puedo preguntar por qué me ha llamado? Sin responder verbalmente, Priscilla simplemente señaló su vientre. Subaru frunció el ceño, confundido. Al principio no lo entendía, hasta que notó el bulto sutil pero evidente en su cintura. Su mente se negaba a creerlo, pero la conclusión era inevitable. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿estás embarazada de mí? Priscilla se cruzó de brazos y resopló, visiblemente irritada. Obviamente, plebeyo. ¿Quién más crees que compartió mi cama hace 4 meses? Subaru palideció.
Jamás imaginó que su noche de borrachera tendría tales consecuencias. Permaneció paralizado unos instantes, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Recuperando un mínimo de compostura, preguntó: ¿Schulto alguien más sabe algo sobre esto? Priscilla se cruzó de brazos y resopló, visiblemente irritada. Obviamente, plebeyo. ¿Quién más crees que compartió mi cama hace 4 meses? Subaru palideció. Jamás imaginó que su noche de borrachera tendría tales consecuencias. Permaneció paralizado unos instantes, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Recuperando un mínimo de compostura, preguntó: ¿Schulto alguien más sabe algo sobre esto? Priscilla se cruzó de brazos y resopló, visiblemente irritada. Obviamente, plebeyo. ¿Quién más crees que compartió mi cama hace 4 meses? Subaru palideció. Jamás imaginó que su noche de borrachera tendría tales consecuencias. Permaneció paralizado unos instantes, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Recuperando un mínimo de compostura, preguntó: ¿Schulto alguien más sabe algo sobre esto? No, respondió Priscilla con una sonrisa fría. Oculté mi barriga. Esos tontos aún no se han dado cuenta. A pesar de las absurdas molestias del embarazo, mi divino cuerpo no debería estar sometido a tales inconvenientes. Subaru suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo. Además del embarazo, hay otra razón por la que me llamaste, ¿verdad? Priscilla asintió, con una expresión aún más fría. Sí. Cuando nazca este niño, será enteramente tu responsabilidad. Subaru parpadeó con asombro. ¿Qué? ¿Me has oído bien? No voy a criar a este niño, afirmó Priscilla categóricamente. La sorpresa inicial de Subaru dio paso a la furia. ¿Y por qué demonios no puedes criar a tu propio hijo? Priscilla puso los ojos en blanco, como si la pregunta fuera un insulto. Tengo una reputación que proteger. Un hijo ilegítimo mancharía mi imagen. Es así de simple. Subaru apretó los puños. Quería gritar, desahogar su rabia, pero sabía que no era solo culpa de ella. Ambos habían contribuido a esta situación. Tras un largo silencio, Subaru cerró los ojos y murmuró: aunque creo que tu decisión es cobarde, yo criaré a este niño. Priscilla lo miró con un brillo inusual en los ojos y luego sonrió levemente. Bien. En unos meses la verás. Ahora puedes marcharte, plebeyo. Subaru salió de la habitación con semblante sombrío, cargando en su corazón la responsabilidad que, le gustara o no, ahora recaía sobre él. Fuera de pantalla un silencio se apoderó de todos los presentes en el auditorio. La conmoción fue absoluta. Priscilla, en particular, estaba paralizada. Jamás se había imaginado que una simple noche con Subaru pudiera resultar en un embarazo, y mucho menos que su contraparte abandonaría a su propio hijo. Emilia, con el rostro pálido, tartamudeó horrorizada, mirando a Priscilla como si viera un monstruo. No, esto no puede ser cierto, esto tiene que ser una pesadilla, mi caballero no puede tener un hijo con ella, no puede aceptar a este niño. Todo el bando de Emilia la miraba con lástima, mientras Priscilla, en silencio, se sumía en amargos pensamientos. Priscilla, pensativa. Hizo bien mi contraparte al abandonar al niño. Honestamente, por primera vez en mi vida, tengo dudas sobre una decisión. Aunque comprendía la fría lógica que subyacía a la decisión, algo en su interior le decía que estaba mal. Quizás, pensó, debería haber reflexionado más sobre esta decisión tan drástica. A su vez, pensó con una expresión amarga oculta bajo su casco. Pensativo. Así que el hermano dejó embarazada a la princesa, y ahora ella lo abandonó con el niño. Entiendo su decisión, pero es cruel, princesa, muy cruel. Me pregunto si el niño me llamaría tío al si me conociera. Me gustaría. Schultz, el pequeño mayordomo, también se quedó asombrado. Pero, en lo más profundo de su corazón, hizo una promesa silenciosa. Schultz, pensativo. Si Priscilla Sama tiene este hijo en nuestra realidad, lo protegeré con mi vida. Entonces, la voz indignada de Feld cortó el aire como una cuchilla. ¿Qué coño es esto, maldito? Este no puede ser el futuro. Antes de que el director pudiera responder, Rem dio un paso al frente, furioso, gritando. Eso es imposible. Exclamó. Esto tiene que ser una realidad distorsionada. Miro jamás tendría un hijo con una ramera tan sucia. Señaló a Priscilla con aire acusador. Elena, al oír esto, sintió un dolor agudo. Aquellas palabras, la escena en la pantalla, todo la destrozó por dentro. En silencio, pensó. Elena, pensativa. Entonces, ¿no me querías, mamá? Me abandonaste, eso duele. Mucho. Ahora entiendo lo que es ser rechazada.
Pero ten esto en cuenta, tendrás que esforzarte mucho para merecer que te llame mamá, Priscilla Bareilles. El director, irritado por las interrupciones, habló en un tono seco e implacable. Simplemente estás molesto porque el futuro no es lo que esperabas. Acepta la realidad, y sigue observando. A pesar de su reticencia, todos guardaron silencio y volvieron la vista a la pantalla. En pantalla unos meses después, Subaru caminaba de un lado a otro por el pasillo de la mansión de Priscilla Bareilles. La ansiedad le corroía el pecho como ácido. Detrás de esa puerta, su hija estaba naciendo. No había médico, solo las criadas haciendo de parteras. Priscilla les había ordenado a Lia Schultz que se tomaran el día libre. Este nacimiento era secreto de estado. Las horas se hicieron eternas. Entonces, un grito rompió el silencio. Subaru contuvo la respiración. Su cuerpo actuó por instinto. Abrió la puerta sin dudarlo. La escena lo impactó profundamente. Las criadas limpiaban a una bebé que lloraba suavemente, agitando sus frágiles brazos en el aire. Su cabello era oscuro como el de él. Sus ojos eran rojos como los de Priscilla. Era su hija. Una de las criadas, sonriendo, se acercó y le tendió al niño. Vamos, señor Subaru. Llévesela. Nació fuerte y sana. Subaru vaciló un instante, con las manos temblando incontrolablemente. Cuando finalmente la tomó en brazos, la manita de la bebé rozó su rostro. El contacto fue ligero. Frágil. Pero para Subaru, fue como si todo el peso de sus dolores pasados se hubiera disipado en ese instante. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Una sonrisa cariñosa apareció. Al otro lado de la cama, Priscilla observaba en silencio. Pálida, pero tan orgullosa como siempre. Ya que eres tú quien la cría, plebeyo, dijo con voz fría, pero con un brillo extraño en los ojos, es justo que tú elijas su nombre. Subaru miró al niño que tenía en brazos. Pensó. Y luego susurró, Elena, Elena Natsuki. Priscilla cerró los ojos por un instante y asintió levemente. Un nombre digno, plebeyo. Poco después, Subaru abandonó la mansión. Afuera, Patrasche lo esperaba, enganchado a un carruaje. El dragón terrestre emitió un gruñido sordo, reconociendo a su amo. Subaru subió al carruaje con Elena en brazos. Cuando estaba a punto de marcharse, volvió a mirar la mansión. Y entonces pensó, ¿por qué debería regresar a la mansión de Rosual? Le vinieron a la mente las siguientes imágenes. Beatriz, ahora muy cercana a Julio, lo ignoró. Otto y Garfield mantenían una relación sentimental feliz con Frederica y Mimi. Rem, el gran amor de su vida, había rehecho su vida con otro hombre. Ram y Rosual eran pareja. Petra había encontrado a alguien especial y había hecho realidad sus sueños. No hay nadie más esperándome en Lugnica. Con un último gesto, rompió el contrato con Beatriz. Patrasche resopló y el carruaje comenzó a moverse. Subaru se marchó, llevándose consigo únicamente a Elena, su nueva razón de vivir, dejando atrás Lugnica y su pasado. Fuera de la pantalla el teatro quedó sumido en un silencio sepulcral. La revelación cayó como una bomba. Todas las miradas se dirigieron a la pequeña Elena, que se levantó de su asiento sin prisa. Al, temblando, fue el primero en romper el silencio. Niña, ¿eres la hija de la princesa, con tu hermano? Elena se cruzó de brazos sin dudarlo. Sí. Me llamo Elena Natsuki. Soy hija de Subaru Natsuki y Priscilla Bareilles. La conmoción fue total. Incluso Priscilla, siempre tan orgullosa, pareció quedarse sin palabras al ver a su futura hija. Pero el silencio fue roto por los sollozos de Beatriz, que lloraba amargamente. Miró a Elena con odio y la acusó. Tú, me quitaste a mi contratista. Eres un bicho raro que nunca debió haber existido, de verdad. Elena, con una mirada fría, respondió. Abandonaste a mi padre en el peor momento de su vida. Cuando se ahogaba en la tristeza, no hiciste nada. Preferiste la compañía del hombre que lo humilló. Las palabras golpearon a Beatriz como cuchillos. De repente, se oyeron sonidos de arcadas que resonaron en todo el teatro. Emilia y Rem se encorvaron, horrorizadas por la revelación. Cuando lograron recomponerse, sus rostros reflejaban odio. Rem dio un paso al frente, con la voz cargada de veneno. Quita tus sucias manos de encima de mi héroe. Eres un error que nunca debió haber existido. Elena, impasible, respondió. Jamás te lo entregaré, miserable asesino. Rem temblaba de rabia. Emilia también habló, con un tono gélido, algo poco común en ella. Devuélveme a mi caballero, ni siquiera mereces tocarlo. Es tu culpa que me haya abandonado. El ambiente se tornó tenso. Ambos parecían dispuestos a atacar a Elena.
Pero entonces apareció Al, de pie frente a la chica. Lo siento, pero no le pondrás un dedo encima a la princesita, dijo con firmeza. Cuando Emilia y Rem intentaron abrirse paso a la fuerza, Schult apareció de la nada, extendiendo los brazos a modo de escudo. No le harás daño a Helena-sama. Es la hija de Priscilla-sama. Si es necesario, daré mi vida para protegerla. Helena lo miró fijamente, sorprendida por la repentina lealtad de Schult hacia ella. Aún así, Emilia y Rem, junto con Beatrice, se preparaban para atacar, hasta que, de repente, las llamas se alzaron en el teatro, formando un muro de fuego. Todos se volvieron, alarmados. Priscilla, blandiendo la espada Yan, miró a los dos con ojos asesinos. Si te atreves a tocar un solo cabello de la cabeza de mi hija, te reduciré a cenizas incluso ante la mortal amenaza. Emilia y Rem se prepararon para la batalla, ahora acompañados por una furiosa Beatriz. Antes de que la situación pudiera estallar, Rosual alzó la voz. Quizás deberíamos calmarnos. El espectáculo aún no ha terminado, nadie escuchó. Aparecieron cadenas mágicas que ataron a Emilia, Rem y Beatrice a sus asientos. El director del teatro habló con voz fría. No permitiré ninguna pelea aquí. Vuelvan y miren. El espectáculo está por terminar. Obligados a obedecer, todos dirigieron su mirada hacia la pantalla. Pero Rosual, ocultando su resentimiento, pensó, este niño no puede ser concebido en nuestro mundo. Arruinaría mis planes, tal como sucedió en este futuro. Aún así, mantuvo su semblante tranquilo, fijando la mirada en lo que vendría después. En pantalla 6 años después, el sol de la mañana bañaba suavemente la habitación de Subaru Natsuki. A sus 27 años, dormía plácidamente, vestido con una camisa informal y pantalones cómodos. Su cabello negro se extendía sobre la almohada y su respiración era lenta y tranquila. Todo parecía perfectamente tranquilo, hasta que la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Una pequeña figura corrió y saltó sobre la cama, cayendo encima de él con una energía contagiosa. «Papá, despierta», gritó la niña. «El tío Alibel y la tía Zarestía vienen a visitarnos hoy». Subaru gimió, aún adormilado, y abrió los ojos lentamente. Ante él vio a una niña con el cabello negro como la noche y unos ojos escarlata brillantes. Vestía un sencillo vestido de campesina, pero su presencia iluminaba toda la habitación. Era su hija, Helena. Una sonrisa perezosa apareció en los labios de Subaru. «Buenos días, mi princesita», murmuró, abrazándola antes de sentarse en la cama y estirarse. «Vamos, papá tiene que preparar la comida para nuestros invitados». Con Helena en brazos, Subaru se dirigió a la cocina. Mientras cocinaba, el delicioso aroma inundó la modesta casa. En medio de la preparación, oyó que llamaban a la puerta. Tras limpiarse las manos con un paño, Subaru se dirigió a la entrada y abrió la puerta. Ante él se encontraban sus visitantes. Un hombre lobo alto y canoso, vestido con un kimono morado y con una pipa en la mano, que lucía una sonrisa relajada. Alibel. A su lado, una mujer de imponente presencia, con cabello blanco como la nieve con puntas verde lima y penetrantes ojos dorados. Zarestía, uno de los 4 grandes espíritus. Alibel. Zarestía. Exclamó Subaru con una sonrisa sincera. «Qué gusto veros. Pasad, poneos cómodos». Los dos entraron en la casa, pero antes de que pudieran decir nada, Helena corrió hacia ellos como una flecha. «Tío Alibel. Tía Zarestía. Os echo mucho de menos», exclamó, abrazándolos a ambos. Zarestía se inclinó y acarició la cabeza de la niña con una rara sonrisa. «Has crecido aún más desde la última vez que nos vimos». Alibel rió, tocándose la comisura de los labios con la pipa. «Cada vez estás más guapa. Vas a tener que empezar a ahuyentar a los pretendientes, Subaru». Helena se puso las manos en las caderas y declaró con orgullo. «Por supuesto. Soy la chica más guapa de Kararagi». Alibel y Zarestía se rieron de la audacia de la niña, e incluso Subaru soltó una risita. «Bueno, señorita la más guapa de Kararagi», dijo Subaru guiñándole un ojo a su hija, «espero que tengas hambre. He preparado un festín digno de una princesa». Los ojos de Helena brillaban de expectación y se apresuró a acercarse a la mesa. Los invitados se sentaron mientras Subaru servía la comida. La conversación y las risas llenaban la casa. Subaru observó en silencio por un instante, sintiendo la calidez de aquella sencilla escena. Hace 6 años, jamás se habría imaginado un futuro como este. Pero ahora sí que era realmente feliz. Subaru Natsuki, el antiguo caballero de la Semiel familia, había encontrado la paz en Kararagi. Y no la cambiaría por nada del mundo. La pantalla se funde a negro.
Fuera de la pantalla el silencio era absoluto. El reparto estaba en estado de shock. Garfield fue el primero en romper el silencio, volviéndose hacia Otto con incredulidad. Hermano, ¿el capitán está contento sin nosotros? Otto, con expresión sombría, respondió. Eso parece, Garfield. Natsuki encontró la felicidad, lejos de nosotros. Con su hija. Otto miró a Elena, que abrazaba tiernamente a Subaru. La escena fue sobrecogedora. Ninguno de los presentes pudo pronunciar palabra. Su asombro aumentó al darse cuenta de que Subaru también se había hecho amigo de Alibel, una admiradora respetada, y de Zarestia, uno de los 4 grandes espíritus. Anastasia y Julius intercambiaron miradas desconcertadas, sin comprender cómo Subaru había logrado tales hazañas. Emilia, Rem y Beatrice parecían al borde del colapso. Ver a Subaru, el hombre al que amaban profundamente, ser completamente feliz sin ellas era como presenciar una pesadilla hecha realidad. Mientras todos asimilaban lo que veían, Priscilla observaba la escena con una sonrisa de cariño inusual en ella. Ella, que había abandonado a su propia hija, comprendía que, aunque la decisión fuera controvertida, era la mejor para Subaru y para un verdadero padre. Y eso, en cierto modo, la reconfortaba. Saber que su hija podía ser feliz. De repente, la voz del director resonó en la sala, rompiendo el silencio. Muy bien. Ese fue el avance. Sé que a algunos les resultó desagradable, así que les daré unas horas para que asimilen lo que vieron. Hasta entonces,